Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a explicar una serie de cuestiones teóricas relativas a las funciones periódicas. Me parece importante porque en vídeos anteriores he estado resolviendo ciertos problemas de funciones periódicas, concretamente de funciones trigonométricas, y he dado algunas definiciones, pero no he llegado a esquematizar de una forma general lo que se entiende por periodicidad y las propiedades que se pueden derivar de ello. Muy bien, la primera definición que voy a dar es la de función periódica. Vale. Si tenemos una función definida en R y con valores complejos, este caso también incluye que tuviéramos una función definida en R y con valores reales, pues como digo, si tenemos una función así, decimos que f es periódica si podemos encontrar, si existe al menos un número real no nulo que verifique esta igualdad para todos los números del dominio, para todos los valores reales, en este caso. ¿De acuerdo? Bien, esto es relativamente claro. De lo que se trata es de encontrar al menos un número que no sea cero y que al calcular el valor en x y al calcular el valor en x más a nos dé lo mismo. En ese caso decimos que la función es periódica. Bueno, pues, ¿qué primera conclusión se puede sacar de aquí? Se puede sacar un teorema muy sencillo, o lema, como queráis verlo, que es el siguiente. Si f es periódica y k es un entero no nulo, entonces f de x más k por a es f de x. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos que cuando digo que es periódica, es decir, existe un número diferente de 0 para el que esta igualdad es cierta independientemente del valor de x. ¿Vale? Entonces también, si eso fuera verdad, para cualquier entero no nulo, sería verdad también esto. ¿Cómo probarlo? Pues por inducción. Supongamos que k es mayor que 0, es decir, es un entero estrictamente positivo, es decir, 1, 2, 3, ¿vale? Para k igual a 1, esta expresión queda así, f de x más a, y por la definición de función periódica, evidentemente es f de x, así que la expresión es cierta cuando k es igual a 1. Supongamos que es cierta cuando k es un determinado número entero positivo, el que fuere. Es decir, se cumple esto. Aquí estamos implícitamente suponiendo para todo x. Bueno, pues supongamos que esto es verdad. ¿Cómo sería para el siguiente? Es decir, para k más 1 por a. Bien, pues sería de la siguiente forma. Desarrollamos y quedaría f de x más k por a más a. Si agrupamos de esta forma, esto es un número real. Hemos visto que f está definida pues en todo R y que si le añadimos a un determinado número nos va a dar igual la función. Es decir, esto va a ser f de x más k por a. ¿Lo veis? Esto está haciendo el papel de x. Pero claro, por hipótesis de inducción, esto es igual a f de x. Así pues, esta igualdad siempre es cierta para k mayor que 0. ¿Y qué ocurre para k menor que 0? Pues basta con tomar menos k y volver a aplicar el mismo argumento. Vale, esto plantea una serie de cuestiones. Por ejemplo, pues el hecho de que si tuvierais un número a para el que se puede decir que la función es periódica, como digo, repito de nuevo, que se cumpla esto, pues entonces también sería cierto para 2a, para menos a, para menos 3a y así sucesivamente. ¿De
acuerdo? Así que, ¿qué sería el periodo realmente? ¿Es A el periodo? Tenemos que definir el periodo. O más bien definir lo que llamamos periodo fundamental. Y también tenemos que señalar que no siempre existe. Una función será periódica cuando cumpla esto, ¿vale? Se deducirá esto. Y yo ahora voy a definir un periodo que llamaré fundamental, pero no siempre va a existir. Esta definición y este teorema son siempre ciertos. Pero la existencia de lo que voy a definir a continuación no siempre está garantizada. Bien, mi definición 2 es lo que llamo periodo fundamental. Y como ya he dicho, no siempre va a existir. Pues supongamos que tenemos una función periódica, ¿vale? O sea que existe al menos un número real diferente de 0 para el que esta expresión es cierta independientemente del valor de x. Bien, pues el teorema que hemos demostrado nos dice pues, que esto también va a ser verdad para x menos a, para x más 2a, para x menos 2a, para x más 3a, etcétera, etcétera. O sea que también va a ser cierto así para todo k entero positivo diferente de 0 y para todo x real, ¿vale? Bueno, pues eso me dice por lo pronto que si encontrara un valor a de esta manera, pues podría elegir el valor a positivo, puesto que si pongo f de x más a y me va a dar lo mismo que f de x menos a, elijo la parte que sea positiva. Si ya fuera negativo sería esta, y si ya fuera positivo, pues sería esta, ¿cierto? Vale, o sea que al menos este conjunto, el conjunto, voy a llamarle S, formado por los a mayores que 0, para los que f de x más a es igual a f de x para todo x perteneciente a R, es un conjunto de números reales distinto del vacío. ¿De acuerdo? Y obviamente S está acotado inferiormente. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos los elementos de S, todos los, voy a llamarles U, que pertenecen a S, como son números estrictamente mayores que 0, son números mayores que 0. ¿Lo veis? Es muy fácil. S está formado por números estrictamente positivos. Así que todos ellos son mayores que 0. Y por tanto tienes aquí una cota inferior. Bueno, pues como sabemos, un conjunto de números reales no vacío acotado inferiormente, pues se garantiza que tiene ínfimo. Voy a llamarle a T el ínfimo de este conjunto. Y voy a decir que es un periodo fundamental si es diferente de 0. ¿De acuerdo? Lo repito. Tenemos una función periódica. Esa función periódica se caracteriza porque existe al menos un número real positivo, un número real distinto de 0 para el que se cumple esto. Hemos demostrado que también se cumpliría esto para todos los enteros distintos de 0. Así que elegimos ahora a's mayores que 0 en esta definición, puesto que su existencia está garantizada. Y formo el conjunto de todos aquellos a's mayores que 0 para los que esto sea cierto. Bien, al ser un conjunto acotado inferiormente, no vacío, pues tiene ínfimo, ¿de acuerdo? Un conjunto de números reales, evidentemente. Por lo tanto, ese ínfimo, si no es 0, le llamo periodo fundamental. Ahora voy a dar un ejemplo donde no existe tal periodo fundamental, a pesar de que la función es periódica. Muy bien, veamos ese ejemplo. Voy a definir la función característica de los números racionales. Esa función estará definida de R en R y se definirá de la siguiente forma. Dará 1 si x es racional y 0 si x no lo es.
voy a probar que esta función es periódica. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, recurrimos a la definición. Supongamos que tenemos un número racional, R, cualquiera, ¿vale? Distinto de 0. Y ahora cogemos y hacemos la imagen de X más R. ¿Qué pasa aquí? Bien, pues si X fuera racional, evidentemente, ¿qué ocurriría? Pues que un racional más un racional daría un racional, y esto sería la imagen de la función característica, por la función característica de un número racional, y te daría 1, que evidentemente correspondería al valor de X, ¿vale? Repito, si tomamos un X racional, ocurriría esto, ya que al sumarlo con un racional, tendríamos un racional y por definición la imagen de un racional, porque esta función característica es 1, que coincidiría con el valor del propio X. Bueno, ¿y qué pasa si X no es racional? Pues entonces es claro que esto no puede ser racional. Ten en cuenta que R es un número distinto de 0. Si X más R fuera racional, por ejemplo Q, entonces X sería racional al ser una diferencia de racionales. Pero hemos dicho que X no lo es. Por lo tanto, evidentemente, X más R tiene que ser irracional. Y esto dará 0, que es justamente lo mismo que da para el valor de X. Así que, ¿qué ocurre? Pues sí, hemos encontrado un número real, realmente cualquier racional, diferente de 0, para el que se da la condición que me permite afirmar que esta función es periódica. ¿Tendrá periodo fundamental? Bueno, vamos a elegir racionales mayores que 0. Visto que esto vale para cualquier racional, pues vamos a elegir los mayores que 0. Y vamos a tomar t como el ínfimo de aquellos racionales mayores que 0. ¿Vale? Ya que aquí cualquier racional que no sea 0 ya verifica las condiciones para decir que es periódica. Y por lo que he visto antes del periodo fundamental, debería definirlo así. Pero bueno, ¿qué ocurre con este ínfimo? Que evidentemente es 0. ¿Por qué? Pues porque, si os dais cuenta, si añado cualquier valor, por pequeño que sea, a 0, 0 más epsilon, un número positivo, ¿vale? Aquí habrá un número racional. Y por lo tanto este ya no puede ser una cota inferior de todos los mayores que 0. ¿Vale? Así que, si deja de ser cota inferior, pues ya no puede ser el ínfimo, ¿vale? Lo mismo si volviera a poner otro epsilon más pequeñito, en principio el que ponga. Es fácil demostrar que este valor es 0. Y como he dicho, el periodo fundamental tiene que ser distinto de 0.